este momento a esta, eh, a esta conferencia que hemos preparado para ustedes, en donde les vamos a dar un panorama regulatorio de las tecnologías 5C en Colombia al momento actual. Nosotros, en nombre del capítulo CISANDES, también con el apoyo del capítulo de Ingeniería Eléctrica y Electrónica INELANDES y del capítulo de Abogados Uniandinos CAU, les damos la bienvenida a esta conferencia. Comenzamos mencionando el tema de que las tecnologías de comunicaciones de quinta generación, conocidas como 5G, están llegando a Colombia, y en este sentido el país, a través de los entes reguladores, está preparando el terreno para que todos los actores, proveedores, consumidores, consultores, asesores, etcétera, tengan claras las reglas del juego. Según estudio del profesor Raúl Katz y el licenciado Sebastián Cabello, ambos economistas ampliamente conocidos, en Latinoamérica la evolución de 4G a 5G podría ser un poderoso motor de crecimiento económico, pues mejora la productividad en sectores industriales verticales. Si las 6 economías más grandes de América Latina siguieran una estrategia móvil expansiva, en última instancia podrían agregar 250.000 millones de dólares a su PIB agregado, según cita tomada de portafolio. Nuestra conferencia nos ofrecerá un panorama global del camino a seguir para quienes estén en capacidad de ofrecer servicios de telecomunicaciones basados en tecnología 5G, de forma que también los desarrolladores, consumidores y demás actores del ecosistema tecnológico en Colombia tengan una visión completa sobre el marco regulatorio que tenemos para 5G y no dejen pasar las oportunidades que brinda este adelanto tecnológico. La conferencia la va a ofrecer Natalia Guerra. Natalia es abogada de la Universidad de los Andes, magíster en gestión pública e inversiones instituciones administrativas de esa misma universidad, especializada en Derecho de las Telecomunicaciones en la Universidad Externado y máster en negocios de telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Cataluña. Cuenta con experiencia de más de 20 años en el sector de las telecomunicaciones, manejando la gestión regulatoria, asuntos corporativos, interconexión y control de fraude, entre otros. Estuvo a cargo de la Dirección de Regulación desde 2013, luego de una trayectoria en Colombia Telecomunicaciones como gerente de regulación y gerente legal de telecomunicaciones y competencia. Actualmente Natalia es directora de Asuntos Públicos y Regulatorios en Telefónica Movistar Colombia. Entonces, antes de darle el paso a Natalia, los invitamos a que manifiesten sus preguntas en el chat de esta transmisión. Estaremos pendientes de las preguntas que ustedes, los asistentes, estén formulando, y periódicamente estaremos haciendo pausa en la conferencia para atender las preguntas que ustedes estén formulando. Entonces, sin más preámbulos, le doy el paso a Natalia. Bienvenida, Natalia, adelante. Natalia, ¿escuchas? Natalia. 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 Hola. Hola, Natalia. Listo, Natalia, te escuchamos. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por abrirnos este espacio para contarles nuestra visión desde Movistar
frente al tema regulatorio del 5G en Colombia. Pues yo también soy uniandina. Para mí estar en este espacio y poder compartir con ustedes esta visión pues es súper importante y bueno, todo un placer. Entonces, por supuesto, me pueden interrumpir si tienen preguntas durante la presentación para hacerla más interactiva. Es una presentación que está dividida, digamos, en tres partes. Por una parte, un poco como de contexto general sobre qué es el 5G, que seguramente muchos de ustedes estarán familiarizados con esto. Luego el panorama regulatorio, digamos, los planes que hay sobre la regulación de este servicio. Recientemente se han expedido documentos por parte de la Comisión de Regulación y en diciembre del año pasado el Ministerio también publicó un plan de 5G, con lo cual, pues digamos que ahí tenemos los elementos fundamentales de los temas regulatorios. Y por último, pues también nuestra visión sobre pues cuáles son como nuestras propuestas de política y regulación para promover la inversión en el sector. Entonces, comencemos. Entonces, el 5G, bueno, pues el 5G es una nueva tecnología móvil, inalámbrica, que lo que va a hacer es aumentar las velocidades de conexión a Internet, va a reducir la latencia, es decir, el tiempo que se demora en propagarse y transmitirse la información a la red se va a disminuir y tiene la posibilidad de multiplicar exponencialmente el número de dispositivos conectados, así que digamos que esta es la tecnología, la gran habilitadora de la masificación del Internet de las cosas. Va a permitir, digamos que haya un acceso inmediato a las aplicaciones, a los servicios, y pues, como les digo, es un habilitador del Internet de las cosas y por lo tanto imaginarse ciudades inteligentes conectadas, la transformación de la industria soportada sobre esta tecnología es quizás como los casos de uso ideal y a lo que debería aspirar a hacer esta nueva tecnología. Como ustedes saben, o bueno, no sé si lo sepan, digamos que las tecnologías móviles han venido evolucionando y pues en la segunda generación estábamos habituados al teléfono y los mensajes de texto y digamos que hoy que estamos en el estado de masificación del 4G, pues ya podemos hablar de servicios VoLTE, ya podemos hablar de servicios en la nube, podemos hablar pues ya de grandes velocidades, digamos, para la transmisión de la información. Y ahí en esta diapositiva estamos mostrando un poco como la comparación del tiempo de transmisión que se lograría con una tecnología 5G. Ya estaríamos hablando de velocidades en gigas, que van a permitir aplicaciones, bueno, ya lo decía, para Internet de las Cosas, para la realidad virtual, para la realidad aumentada, para hacer entrenamientos para trabajadores, para que puedan trabajar a distancia, van a facilitar, pues en términos de entretenimiento, también condiciones de calidad en video en 8K, y digamos que aquí, pues lo que uno esperaría y pues como se ve de esta evolución es como todas esas ventajas que generan para la sociedad en términos de conectividad, o sea, los beneficios van a terminar siendo más notorios para las personas. Hoy en día, pues, y por la situación de la pandemia, digamos que lo estamos viviendo, ¿no? La evolución tecnológica, pues, nos ha permitido que hoy estemos en esta videoconferencia o trabajar en entornos de cloud, y pues también que haya también una explosión de los juegos en línea. Entonces, pues, llegar al estado de 5G es aspirar a tener una super conectividad, a generar esta conectividad con unas velocidades ultra rápidas, que van a permitir, pues al final es como mejorar la producción de servicios y de bienes, ¿no? Se puede meter en todas las industrias y hacer mucho más eficientes sus procesos de producción,
aprovechar pues todas esas tecnologías de la cuarta revolución industrial, la robotización, la inteligencia artificial, el manejo de la gran cantidad del Big Data. Y digamos que pues es una forma de pensar todo a nuestro alrededor conectado, produciendo información, siendo gestionado remotamente en tiempos casi que en tiempo real, ¿sí? Y digamos que por eso los beneficios de esta tecnología, pues lo resumo de nuevo, una mayor velocidad a la que estamos viendo hoy en una tecnología de 4.5G, pues que eso es, digamos, como el concepto técnico, un mayor potencial, velocidades estándar a 1.3 gigas, tener esos más dispositivos conectados al mismo tiempo. Se pueden utilizar digamos que se conectan más dispositivos de una forma mucho más estable. Se imagina uno, digamos, si pudiéramos volver otra vez a un escenario antes de la pandemia en un concierto con muchas personas, dispositivos conectados al mismo tiempo, transmitiendo gran cantidad de información sin problemas de lentitud de la red o caídas de red. Incluso, por ejemplo, Japón estaba pensando o está pensando haciendo el despliegue de 5G para los Juegos Olímpicos. Entonces, pues esa es la posibilidad que ofrece y bueno, menos latencia implica que el tiempo de respuesta pues es mucho inferior, pues muy rápido y así mismo se pueden utilizar las aplicaciones y eso lo que hace es que pues haya mayor precisión y pues pueda tener más confianza sobre la red para prestar los múltiples aplicaciones o los usos que se le quiera dar en diferentes casos, no sé, por ejemplo, de la salud, ¿sí? Y eso pues se refleja en unas conexiones mucho más estables, ¿no? Em, ¿Cuáles usos y aplicaciones? Pues ya los he venido mencionando, ¿no? Por un lado, los servicios de telemedicina. Nosotros, pues, hemos visto que, no sé, en China, por ejemplo, se han venido implementando redes 5G para hacer control médico a remoto durante la pandemia, con el COVID. Se pueden hacer, por ejemplo, también cirugías de alta complejidad con robots, con médicos conectados a distancia, operados en tiempo real. Obviamente, pues todo esto necesita, digamos, un ecosistema que esté preparado para eso y suena casi como ciencia ficción, pero digamos que esta plataforma tecnológica lo posibilita, ¿no? También, como les venía diciendo, pues las grandes industrias, las empresas, pues todos podrían tener la oportunidad de automatizar sus procesos, ¿no? Y utilizar tecnologías de la cuarta revolución industrial como la inteligencia artificial, el cloud, el análisis de datos, y de esta forma pues se buscaría que existiera una eficiencia en el proceso de producción mucho más alta y que se pueda, digamos, transformar todas las industrias y pues aquí desafiar también las condiciones del empleo, ¿no? Yo creo que aquí ese es un punto súper clave y es a medida que se dé la transformación de la forma de producción, pues esto también tiene un impacto sobre los trabajadores. Los trabajadores, la visión que debería existir es que pues las máquinas y las tecnologías son herramientas y pues lo que hay que hacer es lograr que el desafío que plantea sobre el trabajo pues se pueda, se pueda responder con la formación y la capacitación de los trabajadores para que puedan estar aptos para que puedan manejar estas máquinas, ¿no? Y desarrollar sobre estas tecnologías. Entonces, pues nos lleva, digamos que a una transformación total también de la forma de trabajo, de la forma de producción. Asimismo, bueno, pues también tiene usos para el mundo masivo, ¿no? Se pueden conectar las cosas que tenemos en nuestras casas, la nevera, la alarma, los sistemas de vigilancia, y por supuesto pensar en ciudades inteligentes en donde haya una gestión centralizada y totalmente
con sensores, identificando todos los flujos, todos los tráficos, tanto de movilidad como de, pues no sé, cámaras, en fin, o luminarias, incluso también pensar en eficiencia energética por la forma como se pueden proveer los servicios públicos, en fin, pues al poder existir tantos dispositivos conectados, manejados en tiempo real, con una posibilidad de conectividad tan rápida y con tanta precisión, pues nos permitirá tener un mejor control y ser más eficientes en la provisión de todo tipo de servicios. Entonces, digamos que pues bueno, ¿por qué 5G es importante? Nos seguimos haciendo la pregunta y un poco hay que revisar cuánto han venido aportando la industria móvil a la sociedad, ¿no? Y según el GSMA, estas tecnologías han venido aportando solo en 2018 cerca de 3.9 billones de dólares a la economía global, ¿sí? Y con 5G, pues se esperaría que se cree un aporte de valor de 2.2 billones para 2034. ¿Mm? Pues estos aportes, digamos que se verán multiplicados o es como una multiplicación de valor sobre las diferentes industrias y sectores como pues la agricultura o la manufactura, o los servicios públicos o los servicios profesionales también. Entonces, en qué estado estamos de despliegue de 5G? Digamos que según Mobile Economy hay cerca de 46, el Mobile Economy de GSM hay cerca de 46 operadores en 24 mercados que ya han lanzado redes comerciales al 30 de enero de 2020. Se espera, digamos, que haya una explosión llegando al 2025, que más o menos una de cada 5 conexiones móviles corra en redes 5G para ese momento. Aquí la pregunta es, pues, luego de la pandemia y con todo el impacto que va a tener sobre la economía, pues lo que nosotros aspiramos es como impulsar la transformación digital y lograr, pues, hacer una producción mucho más eficiente y más limpia y también pues que esto genere una reactivación económica, ¿no? Pero pues el impacto de todas formas para Latinoamérica puede ser más alto y pues es importante que no se vaya a quedar rezagado en el desarrollo de esta tecnología. En Colombia pues todavía no tenemos un lanzamiento abierto a los usuarios. Nosotros estamos apenas en una fase de piloto siguiendo pues la hoja de ruta que ha trazado el gobierno y estamos apenas en pilotos para revisar cómo funciona la tecnología, ¿sí? ¿Cómo se espera que se mueva el 5G en los próximos años? Entonces, digamos, lo que se espera es que pues hayan unas tasas de adopción rápidas, pues una vez se puedan hacer los lanzamientos. Como les decía, para el 2025 se espera una gran explosión, digamos cerca de 1.300 millones de dispositivos conectados y pues en ese momento que alcancen a tener una participación de cerca del 15% del market share, digamos que pues había como unas perspectivas muy optimistas sobre la adopción de esta tecnología e incluso superior a 4G. Como ustedes saben, pues digamos en Colombia todavía está pendiente la masificación de 4G. Esa es una tarea que pues se está implementando apenas, pero pues sí se esperaría que con 5G la adopción pues pueda ser mucho más alta. Se espera que muchas empresas pues logren impulsar el desarrollo y adopción de esta tecnología, ¿no? Em, Hay un tema que es también como de contexto y no sé si lo habrán visto en las noticias, ¿no? Que es súper importante y es el tema del mito que hay alrededor de las emisiones de los campos electromagnéticos de esta tecnología 5G
y pues incluso, por ejemplo, en Perú llegaron a secuestrar unos de nuestros colaboradores porque estaban haciendo despliegue del servicio y pues hay videos por internet, pero digamos que esto pues no deja de ser un mito porque pues finalmente em, las redes se han venido desplegando siguiendo las normas que tienen que ver con los límites de exposición a los campos electromagnéticos y todas las tecnologías, como lo veíamos en la evolución, pues se han venido sujetando al estándar pues se hacen mediciones frecuentemente sobre estas emisiones, mediciones que incluso nosotros consideramos que no son necesarias porque pues ya los elementos al cumplir con el estándar pues se asegura que estén por debajo de las emisiones que puedan, pero muy por debajo de las emisiones que puedan causar afectaciones a la salud. Y adicionalmente, pues en 5G hay una particularidad y es como la posibilidad de hacer que la cobertura de la red no sea como la red, como las versiones previas, que pues, lo que hay es una cobertura como una lámpara abierta, sino que aquí en algunos casos y para algunos casos de uso se puede hacer la cobertura dirigida como una linterna, con lo cual se puede hacer un uso súper eficiente del espectro y adicionalmente pues es mucha más limpia la señal y tiene muchísimo menos, digamos, emisiones hacia afuera, ¿no? Entonces, de esta forma, pues hay que estar como súper pendientes de los estándares que salen y pues con seguridad la industria y los proveedores pues obviamente tienen que darle cumplimiento a eso. Recientemente pues hay muchas charlas sobre esto, en GSMA se encuentra bastante información sobre este tema, ya que pues se ha venido atentando, digamos, contra la infraestructura o intentando detener el despliegue y el despliegue pues es quizás uno de los factores primordiales para lograr contar con esa tecnología en cualquier país. Un segundo que se me trabó esto acá. Entonces, ahora sí, ¿cómo estamos? Ya entramos en materia, ¿cómo estamos en términos regulatorios? Eh, el marco regulatorio para 5G depende de distintas autoridades en el país, de fuentes normativas y de políticas sectoriales. Aquí, pues, nosotros contamos con una base legal en términos de la posibilidad de acceso al espectro. El espectro radioeléctrico, pues, que es el elemento esencial para poder utilizar esta tecnología, es administrado por el Ministerio de las TIC. Comparte la Agencia Nacional del Espectro, pues es una entidad que es la que se encarga de definir aspectos técnicos y de atribución del espectro para los usos que se espera tener. Em, y digamos que las leyes les han conferido pues obligaciones en torno a eso. Entonces, por un lado, el Ministerio de las TIC pues se encarga de otorgar los permisos y de definir las condiciones de asignación en procesos de selección objetiva. La ANE, perdón, tiene que pues identificar las bandas, definir cómo se gestionan las bandas de soporte, de qué manera se otorgan, y también pues tiene a su cargo revisar cómo son los mecanismos de asignación y de flexibilización. Ellos están revisando constantemente, digamos, como las tendencias a nivel mundial. Destaco de la ley, digamos, pues aparte de las funciones que tienen estas entidades, el tema de la duración del permiso. Ahora los permisos de espectro desde el año pasado pueden ser otorgados hasta por 20 años. A cambio de esto, digamos, el ministerio puede cobrar una contraprestación, pues es un bien público el espectro y digamos que el criterio de valoración de esa contraprestación es de maximización del beneficio social. Con la subasta del año pasado de diciembre se estrenó el criterio, digamos, y si ustedes observan, allí se establecieron unas obligaciones de cobertura para los operadores que resultaron asignatarios.
este criterio, pues digamos que se esperaba que bajara como el ánimo fiscalista en torno a la asignación para el Estado, pero bueno, es un tema que lo tengo más adelante, digamos, en la agenda, pero es un tema súper importante a tener en cuenta porque pues obviamente el costo del espectro pues va a determinar también las posibilidades o los límites que tenga la inversión total sobre la tecnología. También la ley posibilita hacer obligaciones de hacer, ¿sí? No entregarlo en dinero, sino también con obligaciones de despliegue, por ejemplo, de cobertura, hasta un 60% del valor del espectro. También hay que tener en cuenta la ley 1955 de 2018, que es el Plan Nacional de Desarrollo. Yo creo que aquí hay una base súper importante para la visión que tiene el país en torno al uso de la tecnología. Eh, eh, y aquí digamos que destaco el tema de la transformación digital pública, el llamado a hacer el uso a las tecnologías de la cuarta revolución industrial, al despliegue de las ciudades inteligentes, a la importancia de cerrar la brecha de conectividad. Hay aquí también un elemento, entre muchos, pues digamos que hay dentro del plan de desarrollo relacionados con las TIC, pero que tiene que ver con el incentivo para que los municipios eliminen barreras de despliegue en sus territorios, ¿sí? Y entonces aquí se establece ese incentivo que si lo eliminan, si pasan, digamos, el examen, van a ser tenidos en cuenta para ser incluidos en las obligaciones de hacer. Por eso, dentro del marco regulatorio y la descripción de las autoridades, incluyo a las autoridades locales, son fundamentales porque si existen barreras de despliegue, si no se consiguen permisos, si se cobra por el uso del espacio público en exceso, pues todo eso recarga, digamos, los planes de negocio, todos los tiempos que se demore obtener un permiso, pues hacen imposible el despliegue. Y también hay una norma que es súper importante, que es el plan de desarrollo anterior, que es la ley 1753 de 2015, que establece que la instalación de los elementos de red que no requieran obra civil no requieren permiso. Y lo destaco porque los elementos de red en algunos casos para 5G pueden ser pues de este estilo. Entonces, pues vale la pena, digamos, defender esta normatividad, tenerla muy presente y digamos que en las conversaciones con las autoridades públicas y sus planes de ordenamiento territorial debe ser algo que siempre se pueda tener en cuenta. Y por el otro lado, por supuesto que está la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Ellos tienen a su cargo la regulación pues, de todos los servicios, de las condiciones de calidad, tarifarios, de protección al usuario, y por supuesto que tienen incidencia sobre la parte masiva del servicio y las condiciones de seguridad, de homologación de equipos, y ya pues digamos para soluciones particulares que no sean, pues que se opongan a lo masivo, pues aquí la comisión no tiene regulación expedida, digamos que hay una libertad regulatoria. Y también pues hay una transición de la comisión por la búsqueda también de la eficiencia regulatoria y simplificarlo. Entonces yo pues trato de simplificar como los elementos más importantes y la base legal y jurídica más importante para 5G, que no es otra que esta que expuse, digamos como el permiso, la duración del permiso, la posibilidad de obligaciones de hacer, y bueno, ya el enfoque que hay de políticas para la adopción tecnológica a nivel tanto de gobierno como la promoción obviamente para el sector privado y pues como la relación que hay con las autoridades locales. Entonces, pues aquí vamos a seguir ya en adelante un poco lo que han venido planteando todas estas autoridades en los documentos que les mencionaba. Entonces, el primero es este documento que lanza en diciembre el Ministerio de las TIC. Este es el plan de 5G, lo lanzó en diciembre. Y ahí están establecidas unas líneas de acción para ser realizadas entre este año y el 2022. ¿Sí? Y establece unas tareas tanto para la ANE como para la CRC. Entonces, pues por supuesto, lo primero es identificar las necesidades de espectro radioeléctrico por parte de la ANE,
porque pues la ANE y el Ministerio participan en esas conferencias mundiales de radiocomunicaciones en donde entre todos los países se verifican, digamos, como las necesidades que hay, cuál es el espectro que puede ser disponible para 5G y pues esa es una labor constante, así como también, digamos, el espectro soporte que se necesite para em, lograr contar con la transmisión y llegar a los nodos o a los sitios, a las estaciones base donde están las radios de 5G. El ministerio también quedó con la tarea de realizar pilotos de la tecnología. Aquí ya nosotros, digamos que el ministerio emitió una resolución, que la resolución 467 del 2020, y ahí pues el ministerio nos pide que indiquemos cuál es el sitio, qué frecuencia, las potencias, las características de las antenas, los parámetros técnicos que vamos a analizar durante las pruebas. Y, y esto digamos que ya está muy avanzado, ya se han determinado cerca de 6 operadores para poder hacer pruebas pilotos de 5G. También la Comisión de Regulación tiene la obligación de identificar las barreras para el despliegue y operación de las redes 5G. El Ministerio también se plantea la obligación de definir un nuevo modelo de administración de espectro para facilitar y agilizar el despliegue de la tecnología. Pues digamos que hoy el espectro, ¿qué ocurre? Que pues como se asigna en un proceso de selección objetiva para finalmente entregar un permiso para ese uso de ese bien público, pues es poco flexible, ¿no? Y o se hacen procesos de subasta o se hacen unas convocatorias para el espectro microondas que pues tiene unos, pues, digamos que no es muy eficiente en tiempo, eso mismo lo reconoce la ANE. em, y bueno, ellos pues estarán evaluando, digamos, como las alternativas que hay allí para actualizar el modelo. Por otro lado, la Comisión de Regulación también le pone la tarea de establecer las características técnicas y de calidad que deben ofrecer los servicios de telecomunicaciones móviles. El Ministerio también se plantea actualizar los topes de espectro para habilitar el despliegue de redes 5G en todo el país. Hoy ya, digamos que con las asignaciones que se hicieron en diciembre, los topes para las bandas altas, eh, pues ya, y las bandas bajas también, ya se habrían alcanzado para algunos operadores, con lo cual el ministerio estaría pensando en actualizar esos topes y facilitar la participación en los procesos de asignación de espectro de todos los operadores involucrados. También a la Comisión de Regulación se le ha pedido que actualice y divulgue las estrategias para remover las barreras al despliegue de la infraestructura y al Ministerio impulsar el desarrollo de aplicaciones o casos de uso en 5G. Destacar acá que el Ministerio, digamos, además de este documento, que es como constituye la hoja de ruta, también expidió ahora en junio un plan de transición a nuevas tecnologías. Y en él, digamos que hay unas líneas, son 10 líneas de acción que tiene que ejecutar también hasta el 2022 para modernizar todo el ecosistema del servicio móvil. Y sobre todo, pues digamos, para hacer la transición a 4G, pues masificarlo. Y de todas formas, pues todo ese proceso de modernización obviamente ayuda, digamos, en el proceso de llegar al 5G. ¿Qué les puedo contar sobre el primer piloto de 5G? Este fue el primer piloto, logramos instalarlo en la Secretaría de Salud de Bogotá. Ahí queda el laboratorio de donde se hacen pruebas para lo del COVID y pues también queda parte del funcionamiento del call center donde también se atienden llamadas por el tema del COVID, y ahí lo que hicimos fue instalar un lente óptico que puede medir la temperatura de hasta 30 personas en simultánea, que se puede administrar de manera remota, le arroja
alertas a visuales, correos electrónicos, sonoros y digamos que se ha logrado en un mes, se logró ya la medición de 78.954 personas y pues sin duda digamos que es un mecanismo complementario a todas las medidas de bioseguridad, también pues obviamente para facilitar el ingreso a la entidad. Más o menos hubo como si no estoy mal, cerca de 1.500 personas que tuvieron como una temperatura, como, sí, que es como el 1% de las mediciones, una temperatura un poco más alta, como de 37 grados, y ahí pues se hizo como un doble chequeo, pero digamos que con esta tecnología pues se puede agilizar el ingreso, se puede contar con un mecanismo complementario de bioseguridad y pues eh, actúa pues bajo la tecnología de una forma mucho más pues súper rápida en tiempo real y pues digamos que el ministerio y la ANE pues ya nos han pedido pues que quieren ir a revisar cómo funciona y obviamente pues todos los resultados de las pruebas nosotros los tenemos que compartir con el ministerio y por supuesto la Secretaría pues tiene el control y el manejo de toda la información que se produce a partir de este piloto. Por otro lado, y aquí digamos me referiré a lo que ya revisó la CRC dentro de las tareas que puso el Ministerio en esta hoja de ruta de 5G, y es, acuérdense que el Ministerio le dijo, oiga, revise cuáles son las barreras regulatorias que hay que mejorar en las condiciones regulatorias para esto, y la CRC hizo una revisión juiciosa que publicó muy recientemente y pues ellos lo que plantean es que digamos que en ese momento no observan que haya ninguna barrera dentro de la regulación que tenga que ajustarse de manera inmediata, que más bien pues lo que debería hacerse es definir, hacerle seguimiento al proceso de transición a estas nuevas tecnologías, utilizar el sandbox regulatorio. Aquí la Comisión de Regulación pues es la primera entidad de regulación de comunicaciones que plantea la posibilidad de, a partir de unos casos de uso específicos y con unos beneficios que se puedan probar y demostrar, se puedan plantear esquemas donde no aplique la regulación o haya una flexibilidad frente a la regulación que se haya expedido. Entonces, pues puede incurrirse aquí también en esto. Ellos plantean que están revisando, pues que uno de los elementos súper importantes también para el 5G es la compartición de infraestructura, tanto pasiva como activa. Entonces, pues ellos ya hicieron una revisión de la infraestructura pasiva del sector energético y homologaron, digamos, las tarifas que se cobran por el uso de esa infraestructura, torres, postes, ductos, tanto de las empresas de telcos como las empresas de energía, y señalan que en cuanto al uso de la infraestructura activa, que sería ya como el uso de las redes, pues ellos se refieren únicamente al tema del roaming automático nacional y bueno, ahí hay un proyecto regulatorio, digamos, que está en curso para la revisión. Eso es algo que ya está implementado en Colombia ya pues desde el año 2012. También ellos dicen que a medida pues que se vaya implementando el 5G, pues ajustarían el marco regulatorio y por supuesto que tienen un frente clarísimo sobre el tema de la seguridad y de la ciberseguridad o la seguridad digital, porque ante pues la cantidad de dispositivos que pueden estar conectados en la red, pues los riesgos a los que se ven expuestos en materia de seguridad pues son más altos. Entonces ellos reconocen que ya hay, digamos, nosotros qué tenemos que hacer hoy. Hoy nosotros tenemos que hacer un reporte de las incidencias, tenemos que obviamente contar con unos protocolos de seguridad. Es hay unas obligaciones regulatorias de información sobre las situaciones de seguridad digital y pues ellos digamos que con eso se sienten bien, pero pues son conscientes de que hay que hacerle un seguimiento a eso.
Por otra parte, ya en cuanto a la ANE recientemente, este es un sector súper dinámico que está produciendo muchas noticias todo el tiempo y pues la ANE, obviamente, ellos recientemente han presentado una propuesta de política de espectro 2020-2024 y en lo que tiene que ver con 5G, ellos plantearon una línea de acción denominada Plan Rector de Asignación de Espectro y Plan 5G, ¿sí? Y aquí identificaron varias acciones, ¿no? Que es, por un lado, cuáles son las necesidades de espectro IMT inmediatos, cuál es el plan de liberación de esas bandas que hay en esa Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, cuáles son las necesidades de espectro para las redes de soporte, como por ejemplo la banda E, que la regularon y se estableció un procedimiento de asignación mucho más rápido. Eh, También la adopción de espectro, la atribución de espectro y, por supuesto, lo que ya les contaba sobre los nuevos topes. Entonces, como verán, digamos que todo, obviamente todos los pronunciamientos que han hecho las autoridades, pues están alrededor de esa hoja de ruta que planteó el ministerio. Entonces, de acuerdo con el plan de la ANE, digamos que las bandas candidatas para 5G identificadas pues son las bandas bajas, las bandas de 600 y la banda de 700 que ya fue asignada. La banda de 600 pues todavía tiene una alta ocupación para servicios de radio. Y pues están las bandas medias y están las bandas altas, que hay 12 tipos de bandas en esos rangos que están aquí en la presentación. Entonces, pues en este momento el espectro, pues obviamente pues está en fase de pruebas. Ya les conté, si uno quiere acceder a él, pues tiene que hacerlo en el marco de esta resolución 467 para hacer las pruebas. Ya no, le aprobaron a pilotos a 5 empresas, los podemos hacer por 6 meses. Bueno, esto es como para recordar en qué estamos. Y ahora quisiera como contarles un poco sobre los resultados de otros procesos de subastas. Esta es información también que ha recogido el ministerio. Aquí digamos que el mecanismo más utilizado, pues como se puede ver acá, es la subasta. Sí, se han venido asignando, por ejemplo, en Finlandia se asignó espectro por 13 años, también se han venido asignando en Estados Unidos, algunos bloques en España, y bueno, digamos que aquí hay otros países también en ruta a hacer estas asignaciones que pues se ha visto detenido algunos procesos por el tema del COVID, pero también se espera que Australia, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Noruega, bueno, todos ellos entren también a hacer procesos. Miren, por ejemplo, el caso de Japón. Japón hizo la asignación de 5G a 4 operadores y en ese caso digamos que no hubo cobro por el espectro y pues se espera, digamos que lo que espera el país es obtener una inversión de cerca de 14.000 millones de dólares en los próximos 5 años, ¿no? Entonces, pues hay unas diferencias entre los países sobre los costos del espectro, que de nuevo pues esa es una discusión eh, siempre que pues a mayor costo del espectro pues también se cargan los modelos de negocio y pues afecta digamos el nivel de despliegue de las redes. También digamos que hay otros modelos de espectro. Hay, por ejemplo, unos modelos que hemos identificado de primero, el primero que llega, el primero que le sirve. Entonces, por ejemplo, en Francia, para el espectro en la banda de 3.4 asignaron espectro para hacer acceso fijo inalámbrico con cobertura regional, con unos plazos mínimos y también unos mecanismos híbridos en donde, por ejemplo, los operadores pueden participar por un bloque de 50 megahercios y si cumplen con las condiciones del proceso, pues luego pueden participar por bloques adicionales, o sea que van por fases. Em,
También recientemente vimos que un operador en Brasil dijo que ya estaba lanzando tecnología 5G utilizando espectro el que ya tenía asignado, que no eran estas bandas, y utilizando una tecnología de intercambio dinámico del espectro, de DDS, y pues no sabemos cuántas estaciones, digamos que se anunció, pero pues como podrán ver es algo que ya ha venido caminando en el mundo y son los modelos que habría que mirar. Hay un punto técnico que me parece súper importante tocar y es el tema de la importancia de sincronizar el rango de 3.5. Es algo sobre lo que ha llamado la atención la gente de GSMA. Digamos que cuando se dan la tecnología TDD, y digamos que las frecuencias de uno y otro operador quedan muy cercas, si no hay como sincronización entre cuál es la frecuencia que se usa para hacer el uplink y cuál es la de hacer downlink, según lo que me han explicado los ingenieros, pues puede haber unos problemas de interferencia. Entonces, pues bueno, ese es un tema que tendrá que estar en el ojo de los reguladores y pues este será un tema que tendrá que seguramente revisar la ANE y el ministerio. Entonces ahora ya pues entramos a la tercera parte, ¿no? Que es un poco ya como una visión más general de qué es lo que entendemos nosotros que se requiere en materia de políticas públicas y regulatorias. No sé si antes de pasar ahí alguien tenga alguna pregunta o si sigo. Bueno, entonces digamos que si no hay preguntas, entonces, bueno, nosotros qué consideramos que se necesita y cuáles son las políticas públicas claves para esta era de 5G, ¿no? Primero, pues que hayan unas condiciones regulatorias que faciliten el despliegue, por supuesto que haya flexibilidad en la regulación para propuestas innovadoras, que por supuesto haya espectro suficiente para 5G, que esté armonizado y esté accesible y facilitar, digamos, las demandas financieras de 5G bajando los costos de asignación. em, Aprovechar ese cambio de política que hubo en torno a la maximización del beneficio social y no aspirar a que sea solo con ánimo recaudatorio la asignación del espectro. Por otro lado, es súper importante fortalecer las redes actuales de 4G. Em, el país hoy tiene apenas una penetración del 46%. Digamos que es súper importante terminar de hacer esa transición, por eso la importancia del documento que les mencionaba que publicó el Ministerio sobre la transición a las nuevas redes, la modernización de las redes. Digamos que aquí yo creo que es importante tener en cuenta las penetraciones en 4G de los países que ya están caminando en 5G, con lo cual, pues, todas las políticas que haya en torno a la mejora de los niveles de cobertura y a incrementar el uso de la tecnología, pues van a favorecer la llegada de 5G. Adicionalmente, ya en términos de regulación, pues ya los he venido mencionando, pero pues es súper importante derribar las barreras del despliegue, que se simplifiquen todas esas reglas que están alrededor del mito de los campos electromagnéticos. Hoy nosotros tenemos que hacer mediciones, pues ahora están suspendidas por el tema del COVID, pero el mismo Estado lo hace, la ANE lo hace, tiene un sistema de medición de campos electromagnéticos y realmente creemos que se podría simplificar pues existiendo el estándar y pues el asunto también es explicárselo como a las otras autoridades, a los jueces que son los que han venido un poco como llevando a las autoridades a tener unos mecanismos de prueba dentro de los procesos judiciales que hacen que se saquen este tipo de reglas. Em, por eso también pues trabajar todos en conjunto porque las reglamentaciones a nivel local de uso del espacio público estén alineados con todas estas políticas también nacionales. Por supuesto, estimular la inversión en fibra y en activos pasivos.
Aquí es casi que cada nodo tiene que estar conectado en fibra o con unos sistemas de transmisión. Si es inalámbrico, también pues que sean súper eficientes para lograr realmente tener la respuesta en la calidad de la que ya he venido hablando. El acceso también en zonas públicas, ojalá una política de uso de los edificios públicos, etcétera. Y también pues promover regulaciones de implementación de red optimizadas para que se pueda densificar y masificar los servicios. Em, digamos que hay un punto también sobre el que quisiera hacer énfasis y es el tema de esquemas flexibles de regulación para impulsar la conectividad. Pues hay estudios que demuestran que entre más marcos regulatorios flexibles se aumenta la inversión entre un 25 y un 75, un 70% la inversión sobre los ingresos. Entonces, pues los enfoques regulatorios del pasado han dejado de ser válidos, los de comando y control. Pues tener un sandbox regulatorio en Colombia es súper útil y pues también actualizar la agenda, buscar la digitalización, eliminar pues los temas de calidad. Hay que seguirle dando vueltas, pues en España, por ejemplo, no hay obligaciones de calidad que tengan que estarse reportando las autoridades, es decir, los clientes y la demanda pues son los que llevan a que las empresas cumplan con lo que ofrecen. Em, entonces, pues tiene que seguirse impulsando ese esquema de eficiencia regulatoria. Y también proporcionar flexibilidad para propuestas innovadoras en 5G implica fomentar un entorno a favor de la inversión, la innovación, permitir la prestación de nuevos servicios a través de 5G bajo esquemas innovadores, ajustar el marco regulatorio para estar acorde con la cuarta revolución industrial, nivelar la cancha de juego entre todos los actores que formen parte del ecosistema. Y cuando se hagan los lanzamientos del espectro para 5G, pues este debe ser armonizado, suficiente, accesible, que haya medidas pues esto necesariamente tiene que mover la inversión, tiene que haber un espectro que sea contiguo, suficiente, que sea asequible, con una licencia exclusiva en banda 5G, brindar seguridad jurídica, pues que no vuelvan a ocurrir problemas como los que ocurrieron en la subasta de diciembre del año pasado, donde pues se cambiaron, digamos, a nuestro juicio las condiciones y se incumplió por parte de uno de los participantes con la oferta presentada, tener pues un cronograma de asignación absolutamente claro. Y pues obviamente lo que ya he venido mencionando sobre el precio del espectro y la maximización del bienestar social. También pues es importante pues seguir revisando las cargas que tiene el sector, ahí seguir bajando los costos. Se ha hecho un esfuerzo por parte del gobierno en disminuir los costos del uso del espectro punto a punto, de los enlaces de la transmisión inalámbrica, pero aún siguen estando por encima, casi 10 veces por encima del promedio internacional. Y tener, por supuesto, una política de acceso a terminales inteligentes, ¿no? En términos de cargas tributarias, pues de manera que pueda haber una penetración importante en el corto plazo. También, obviamente, pues tenemos que tener un sector competitivo, pues que se reduzcan los niveles de concentración. Contamos con un estudio justamente de la Universidad de los Andes que demuestra que la concentración del mercado en la telefonía móvil reduce la competitividad y esa competitividad se ve en una menor digitalización, conectividad, innovación, desarrollo del mercado financiero, por ejemplo. Entonces, pues eso impacta negativamente el PIB, con lo cual es necesario también no dejar de lado estos problemas de competencia en el sector y por supuesto contar con una agenda digital del país pues,
para contar con una política de productividad digital, entendida, digamos, como un mecanismo para que aproveche la digitalización, las tecnologías, impulse la recuperación económica del país, eh, tratando de tener un país más inclusivo, donde todos estén conectados, nadie se queda fuera de la tecnología, se puedan reducir los impuestos sectoriales y se genere una mejor accesibilidad a los servicios. O sea, es impensable en un servicio tan esencial que aún siga siendo considerado como un servicio usuario y que tenga cargas como el impuesto al consumo, los planes de datos, por ejemplo, y por supuesto hacer una promoción de la educación digital. Como ya les mencionaba, pues aquí con el uso de las tecnologías y el impacto sobre los sistemas de producción, pues necesariamente del mercado laboral, y es necesario que nadie se quede atrás y que la gente pueda tener formación y competencias para enfrentar este futuro. Y con esta propuesta pues ya termino mi presentación y bueno, pues abro a preguntas, no sé si alguien tenga algún comentario. Natalia, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Tenemos un par de preguntas. Entonces, se puede por los ejemplos que presentas que hay grandes oportunidades de usar las tecnologías, este tipo de tecnología, para temas de salud. ¿Se espera entonces que hospitales y clínicas sean adoptantes tempranos del 5G? Sí, digamos que hay un caso en Wuhan precisamente eh, ante la escasez de especialistas, por ejemplo, ahora que todos sabemos de epidemiología de COVID, no mentiras, pero digamos que ante la escasez de expertos y ante el riesgo de exposición, por ejemplo, del virus, se pueden utilizar elementos para hacer la atención a distancia y pues poder captar todos los signos del paciente y poder diagnosticar y poder emitir recomendaciones, em, y poderlo hacer pues mucho más rápido, de una manera más eficiente, con lo cual pues se esperaría que pues pueda tener muchos usos médicos. La telemedicina hoy, incluso con la pandemia, pues se ha visto ya en uso. Hay aplicaciones, por ejemplo, como un Doc3. Esa es una aplicación, por ejemplo, que fue acelerada por el Hub de Innovación de Telefónica aquí en Colombia, y pues se puede consultar médicos a distancia, pero yo he visto, digamos, hay servicios que lo ofrecen pues también muchos otras aplicaciones. Entonces, pues con mayor razón, si es posible conectar y tener sensores de control o incluso pensar en hacer cirugías a distancia, pues tendría unos usos increíbles para la salud. Sí, pero pues obviamente pues son tecnologías que requieren pues desarrollo, y pues que se abaraten los costos de los terminales y de los dispositivos, pero pues la idea sí es esa. Bueno, Mauro Alzate pregunta, ¿qué nueva tecnología tiene pensado para el campo rural? Para el campo rural, por ejemplo, pues se habla de agricultura de precisión. Digamos que hoy por ejemplo, nosotros tenemos unos pilotos en donde utilizamos unos sensores que miden, digamos, la situación de la tierra, en términos de humedad, y hace recomendaciones, pues esos datos que recoge ese sensor y también de la estación meteorológica, del comportamiento del clima, son datos que se recogen y se envían a la nube, ¿no? Al cloud, y se hace un análisis de Big Data, y con base en esos análisis se hacen recomendaciones a los agricultores sobre el uso sobre el riego y sobre también el uso de insumos productivos. Y aquí en Colombia nosotros tenemos ya 3 pilotos en donde se ha venido usando esa tecnología,
y se han logrado unos resultados extraordinarios. O sea, el ahorro del agua, por ejemplo, no sé, en un cultivo de papa que hicimos en Venta Quemada se reportó un 70% de ahorro de agua. Un incremento, una disminución en costos del 22-30% y un incremento de la productividad del 50% del cultivo. También tenemos un piloto del tomate, también hay un piloto en Nariño con café, uno el de tomate es en Santander. Y bueno, pues con tecnología 5G, pues yo me imagino esto pues con velocidades mucho más altas, donde se integren muchas más tecnologías. Obviamente, pues estaba dando un ejemplo, el caso de Movistar, pero se pueden usar drones, se puede hacer, por ejemplo, IBM tiene una, creo que es IBM si no estoy mal, pero ellos hacen, por ejemplo, análisis de tierra, de las tierras y de la composición de la tierra y con base en toda la información que tienen pueden predecir, digamos, en qué estado está la tierra y pueden hacer recomendaciones también a los campesinos. Entonces, pues hoy ya digamos que el uso se está viendo y pues como les decía ya 5G pues lo que hace es más dispositivos y conectividad mucho más rápida. Bien, entonces nos dice Jorge, ¿qué viene después de los 6 meses de prueba? ¿Cuál es el plan a partir de ese momento? Bueno, el ministerio en la hoja de ruta que había pintado para este 5G tiene planeado en el 2021 adelantar el proceso de asignación de espectro de la banda de 3.5 y el remanente de las subastas previas. Em, entonces, bueno, si a los 6 meses, pues podemos pedir una ampliación de 6 meses más del piloto. Y bueno, y ya vendrá la discusión sobre las condiciones, el modelo, la valoración de todo el proceso de asignación del espectro. Bueno, Daniel Velázquez nos dice, ¿consideras que debe existir regulación para que los operadores móviles virtuales puedan tener acceso a esta tecnología de forma rápida? Digamos que los operadores móviles virtuales pues son una figura, son unos competidores en el mercado que digamos que por definición pues no tienen espectro, pero pues obviamente pues es una definición regulatoria, ¿sí? Eh, digamos que en términos de tecnología pues el acceso al espectro no debería estar limitado a nadie. Creo que es un tema que pasa es por una discusión de mercado y de condiciones que se aplican, porque ¿qué pasa con el operador móvil virtual y los operadores que tienen red? Em, unos y otros pagan por el uso de las redes de forma distinta, ¿sí? Hoy un operador que tiene espectro y que tiene red, digamos como por ejemplo el extinto Avantel que ahora es de WOM, ellos hacen uso de las redes móviles para prestar sus servicios de voz porque su despliegue solamente ha sido en 4G, ¿sí? Entonces los servicios de voz que se prestan sobre los servicios de 2G y 3G, ellos nos han pedido acceso en roaming. Y pues ese es un acceso donde se comparte el uso de nuestra red y nosotros administramos al usuario que se cuelga en roaming y por eso nosotros hacemos unos cobros que el regulador ha definido, ¿sí? Con base en un modelo de costos y que está relacionado o referenciado a los cargos que nos pagamos cuando terminamos llamadas entre una red y otra. Digamos que si yo llamo de un Movistar a un Comcel, tengo que pagar un valor por terminar las llamadas en esa red que se llama cargos de acceso y ese es el gran valor de referencia para la fijación de todos esos accesos mayoristas. Entonces, un operador que tiene red está en roaming para prestar voz, ¿sí? Si no tiene capacidad de desplegar 3G, pues, digamos, no tiene mucho sentido hacer inversiones en 3G hoy cuando ya estamos hablando de 4G y por supuesto pensando en 5G. Bueno, y un operador móvil virtual, pues es un operador que también
puede usar las redes, pero bajo una figura distinta, porque él no tiene elementos de red, no tiene espectro, y pues hay una regulación diferente. Entonces hay una regulación también de corte mayorista, que toma como referencia son los precios al público, ¿sí? Entonces saca un ingreso, el IPROM, que es un ingreso promedio, y sobre eso se hacen unos descuentos mayoristas del 30% y así. Entonces, como ves, Daniel, pues digamos que ahí es una diferencia de corte de mercado, es una diferencia regulatoria dada por la tenencia o no de espectro, y pues implicaría cualquier ajuste, pensaría yo, si quiere tener espectro en otros servicios, pues cualquier ajuste pues tendría que llevar a un examen regulatorio completo, ¿no? Sobre los usos mayoristas de la red. Pero por supuesto todo es posible. No hay una limitación legal, pensaría yo, es una limitación regulatoria más que todo. ¿Mm? Muchas gracias. Germain Montero pregunta, ¿cómo la evolución al 5G puede mejorar la calidad del servicio en las redes de datos? ¿Es más sensible, menos sensible? ¿Y qué implicaciones tiene sobre la distribución de las antenas? Esa es una muy buena pregunta, porque las necesidades de despliegue para 5G son enormes por la necesidad de que haya pues una conectividad pues a una velocidad en gigas, em, y con una menor latencia. Entonces, no, no lo recuerdo bien, pero podemos estar hablando de 1 a 10, algo así, digamos, en cantidad de elementos de red frente a lo que tenemos que hacer hoy. Pero pues es un dato técnico, pero no lo tengo en la cabeza, pero la cantidad de despliegue sí es, por eso es uno de esos elementos regulatorios fundamentales, y por eso les decía que esa norma que está por allá del 2015 en la Ley del Plan de Desarrollo, que dice que si no requiere obras civiles no se necesita permiso, eso es algo que debemos lograr que las administraciones locales reconozcan, porque siempre le ponen el pero, ¿no? Se empieza a discutir que qué es una obra civil, que si es, que si no es. Y pues obviamente hay sitios que son, por ejemplo, el patrimonio público o cultural, que no se pueden tocar, pues uno no se imagina poner, pues hay que tener mucho cuidado con todas esas restricciones, porque realmente eso es lo que puede detener el despliegue. ¿M? Esa es tengo que revisar muy bien, pero sí hay una razón muy diferente entre una y otra, la cantidad de red que hay que desplegar. Mm. Gracias. Alejandro dice, en comparación con 2G, la distancia entre las antenas 4G es menor debido a las características de la señal. ¿Pasa igual con 5G? La distancia entre las antenas es menor. Sí, con 5G también tiene que haber, sí, con 5G tiene que haber un mayor número de despliegue. Sí, sí, tiene que haber una cantidad de red mucho más alta. Mm. Pero pues digamos, yo no soy ingeniera, ¿no? Entonces no lo puedo decir con precisión cómo es el diseño en estricto sentido, pero sí entiendo que por la cantidad de dispositivos que se conectarían, por la conectividad, por el ancho de banda, por la eficiencia en el uso del recurso, pues es necesario poner muchísimas más cantidad de radios, ¿sí? De antenas. Perfecto. Tenemos entonces también otra pregunta. Dice, la distancia de las antenas entiendo que depende de la frecuencia asignada, por eso Comcel tuvo que colocar más. Ya. Sí, digamos que la ubicación del espectro, cuando hablamos de bandas del espectro radioeléctrico que están por debajo de 1 giga, tienen bueno, y eso sí no lo puse en la presentación, y es bien importante. Digamos que conceptualmente lo puedo, lo puedo contar.
pero esas bandas tienen una mayor utilidad en términos de cobertura y el despliegue requiere menos antenas. Si son bandas altas, se requiere muchísimo mayor cantidad de radios, ¿sí? Y ofrecen ya ellas la posibilidad de mayor calidad y mayor velocidad. Entonces, dependiendo del sitio de las frecuencias, hay características técnicas. Entonces, es decir, si está por debajo de 1 giga, ofrece mayor cobertura, y si está por encima de 1 giga, ofrece mejor calidad, mayor velocidad. Sí, ya es como la característica del espectro en sí mismo. Listo, Natalia. Por último, se espera que inicialmente la tecnología 5G sea desplegada más hacia la telefonía móvil o hacia usos como las ciudades inteligentes o la conducción autónoma de vehículos. ¿Cuál sería ese despliegue inicial que se espera? Pues hoy, si uno mira, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, pues ellos hacen despliegues para uso masivo, con terminales móviles, pero pues con unos ARPUs bajitos, ¿no? Para poder pagar todo ese despliegue de red que se tendría que hacer, que es casi como una locura, ¿no? Quizás el 5G, pues sí deberíamos poder todos tener una velocidad en gigas y toda esta latencia, pero quizás pues esperaría que 5G esté destinada muchísimo más a todos estos usos industriales y de servicios que he mencionado, ¿no? Que ayude a la conducción de vehículos autónomos o a la telemedicina o a la gestión de los servicios públicos, de los servicios de la ciudad, de la movilidad, etcétera. Em, Eso quizás hace mucho más sentido en términos económicos, eh, pero pues obviamente a medida que se produzca más terminales y más dispositivos y los elementos de red, pues se produzcan, pues se empieza a abaratar la tecnología y a eso permite la masificación. Idealmente, pues debería pensarse para esos casos de uso que que hemos visto en esta presentación. Mm. Bueno, Natalia, muchas gracias por tu presentación, por todos estos temas que nos has presentado, un panorama bastante completo de lo que es la regulación del 5G en Colombia, lo que se viene, el cronograma de todo este despliegue piloto y lo que habrá después. Y bueno, y también muy interesantes las respuestas que nos has dado con respecto a las preguntas de nuestros asistentes. Entonces, pues con eso damos por finalizada tu presentación. Nosotros estamos también buscando en este momento hacer más actividades dentro de este ciclo de conferencias que tenemos del tema de 5G en alianza, como les decía, con sistemas, ingeniería eléctrica y electrónica y también con, en principio, con el capítulo de abogados. Entonces, estén pendientes, por favor, en general de la agenda de los eventos que tenemos en nuestra página uniandinos.org.com. Les adelanto que la fecha que tenemos para nuestro siguiente, la fecha tentativa, ya casi plenamente confirmada para nuestro siguiente evento de 5G, en donde vamos a tener la participación de Huawei, que nos hablará de todas las posibilidades de aplicaciones que ellos tienen de la tecnología 5G. La tenemos para el 2 de septiembre. Entonces, que la estaremos publicando próximamente dentro de nuestra agenda en Andinos. Y bueno, Natalia, de nuevo muchísimas gracias por por esta participación que tú tienes dentro de nuestra comunidad de Uniandinos. Y bueno, pues estamos todos muy expectantes a el desarrollo de esta nueva tecnología que se viene. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y a todos nuestros asistentes también, muchas gracias por su asistencia, por su
participación dentro de este medio que nosotros hemos dispuesto en Uniandinos para nuestros eventos. Los invitamos en general a seguir nuestra agenda. Hay eventos para todo público y para todos los gustos e intereses. Y bueno, les deseamos mucha salud a ustedes y a su familia, que estén muy bien y hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muchísimas